Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la situación de Centroamérica, cuáles son sus números sociales, sus números en temas económicos y también su situación política. Para ello contamos con dos analistas políticos. En primer lugar, el licenciado Renzo Rosal, como ya dije, analista político, y también el licenciado Juan Callejas. Muchas gracias por estar en esta noche en el debate de Razón de Estado. Centroamérica es una región que se encuentra muy por detrás en términos de la región latinoamericana. Sudamérica tiene una dinámica y Centroamérica tiene otra. Y el caso más evidente de esta situación grave de Centroamérica es precisamente la migración. Y lo que evidenció ante el mundo esta situación fue precisamente la caravana que se dio hace algunas semanas, que pues, fue motivo de titulares a nivel mundial, pero también de mucha discusión, porque muchos decían que realmente fue una situación manejada desde, por ejemplo, Ortega y Maduro para hacer quedar mal a el gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras y en general al resto de países, y que no solamente ellos fueran los criticados. Empecemos con usted, licenciado Rosal. ¿Realmente esa fue la situación que provocó la caravana de migrantes hace 4 semanas y que todavía están, por cierto, en la frontera con Estados Unidos y que ha bajado la intensidad de la discusión, pero es un problema latente? Bueno, creo que todo el tema migratorio, digamos, primero es un tema de orden histórico, pero creo que aflora, es decir, el fenómeno migratorio está muy asociado fundamentalmente a elementos de orden social, económico, político, y en Centroamérica yo diría que esa tragedia, porque finalmente creo que ponerle esa denominación, ocurre todos los días. El tema es que son como caravanas silenciosas. De pronto la caravana a la que hace referencia en la introducción tiene una resonancia quizás porque es la más numerosa en los últimos tiempos y evidentemente porque tiene una atención mediática fundamental y además por la cercanía que se da a esta nueva caravana en función de la elección en Estados Unidos. Pero creo que si uno mete esto, digamos, en todo un elemento de análisis, uno diría, obvio, hoy por hoy la región centroamericana, y ahí creo que radica buena parte del tema de la diferencia entre Centroamérica y el resto de América Latina, los indicadores, por ejemplo, cuando hablamos del índice de desarrollo humano y ahora que también se está discutiendo la puesta en marcha de los objetivos de desarrollo sostenible, de los ODS, lo que nos dicen es que ese rezago tiene mucho que ver con el mismo diseño, la misma conformación, el mismo nacimiento de los estados centroamericanos, digamos, que tiene además muchos elementos en común, pero fundamentalmente de una disociación de orden económico-social muy profunda y que por lo tanto hoy está como teniendo manifestaciones. Esta caravana de migrantes que, como bien se decía, sigue, porque ahora no hablamos de una, sino hablamos de 5 o 6 por lo menos en las últimas semanas, se brota con mucha fuerza precisamente en escenarios donde se dan procesos disruptivos muy fuertes, es decir, cuando tienen como elementos claves el Triángulo Norte, el así llamado Triángulo Norte, las situaciones de pobreza, de marginación, de profunda desigualdad que ahora brotan y que de pronto hay quizás elementos de orden político, pero yo diría que no hay que desnaturalizar esto en términos del origen propio que tiene la migración y la migración centroamericana. Da igual realmente si fue organizado o no. Yo creo que sí, no importa cómo vino, ni cómo se dio, ni quién la provocó. Y quisiera aquí, quizás, con respecto a tu comentario, resaltar el hecho de que Costa Rica es una excepción en Centroamérica. O sea, no nos olvidemos que tenemos ahí un vecino cercano que de veras nos muestra cómo, gracias a su historia, a las decisiones de sus líderes y sus gobernantes, y hablo de líderes en todos los campos, tienen un estadio en Centroamérica que muestra que en esta región, en pequeños países, es factible tener una vocación y un desarrollo que permita. ¿Cuáles son los puntos de diferenciación entre Costa Rica y el resto de la región? ¿Por qué Costa Rica es mucho más exitoso? Y yo creería, y eso es lo que en la historia se le ha atribuido mucho a Costa Rica, es que las decisiones en su momento sobre invertir en educación y más educación fue clave para que Costa Rica se constituyera en una nación que pudiera vivir en democracia, con una sociedad económica bastante más ilustrada, bastante más propensa a las posibilidades de desarrollo, pero
compartiendo la riqueza a través de la generación de empleo y una adecuada El decisiones. Estado costarricense no es mucho más grande que el resto de estados centroamericanos. De hecho, tienen también problemas en cuanto a recaudación fiscal. Digamos, no hay un punto de diferencia en cuanto al resto de Centroamérica en ese aspecto. Un punto fundamental sí es, quitaron el ejército hace más de 70 años. ¿Eso influye o no? Es correcto, es parte de las razones por las cuales se contrasta Costa Rica con el resto de Centroamérica en términos de invertir más en educación, no tener una inversión tan grande en Fuerzas Armadas, aunque sí tienen una manera de obviamente generar sus sistemas de seguridad. Pero yo diría, hay un ámbito de un empresariado que de alguna manera ha tenido un comportamiento probablemente más responsable que el nuestro, más entendido de que hay que realmente generar bienestar en las grandes mayorías, de que el sistema de salud opere y funcione, de que los servicios del Estado sean lo suficientemente buenos como para que la gente los aprecie. Y bueno, también han ido sufriendo procesos de deterioro. De hecho, hoy en día Costa Rica está enfrente a las posibilidades de una reforma fiscal que el gobierno actual está planteando porque no alcanza. El déficit fiscal se fue hasta las nubes y tiene un grave problema con eso. Pero, licenciado Rosal, cuando uno ve la historia de Costa Rica de los años 50 para acá, hay una divergencia enorme respecto al resto de países de Centroamérica. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué el Triángulo Norte de Centroamérica ha fracasado rotundamente? Bueno, digamos, en Costa Rica, desde los finales de los años 40 y 50 y en lo sucesivo, creo que fue bastante claro lo que comentaba Juan, en términos de que había como un proyecto, digamos, un proyecto hoy llamado así, de nación, en donde fueron trabajando indistintamente de los gobernantes e indistintamente también de las tensiones un poco pro dictaduras militares y demás, pero lograron, digamos, de alguna forma compensarlos y tener muy enfocados los procesos de orden político, las decisiones en función del Estado costarricense y en ese sentido el armado no solamente normativo, sino también en política social y posteriormente, quizás ahí, con un poco de rezago todo lo que tiene que ver con la agenda económica, que hoy la que le está pasando un poco de factura, digamos. Mientras tanto, en esas mismas épocas, nosotros estábamos, entre comillas, dedicados, uno, al tema de consagrar en los años 60, en los años 50, perdón, consagrar el inicio de dictaduras militares, el tener golpes de Estado. Golpes de Estado. Es decir, mientras que Costa Rica, que no está del otro lado del mundo, estaba, digamos, en un proceso probablemente no fácil, pero de construcción, es decir, construyendo un edificio y le iban colocando los ladrillos con los bloques correspondientes, nosotros estábamos en un proceso totalmente distinto. Hay que decir que Costa Rica Entonces, lleva casi 70 años en un golpe de Estado. Correcto. Elecciones Entonces, evidentemente, con el pasar del tiempo, la factura llegó a nosotros, es decir, la factura está ahí y además en términos de cómo el conjunto de fuerzas sociales, económicas y políticas, con sus más y sus menos, han tenido una visión hacia adelante, en el caso costarricense y en el caso nuestro, metidos en una olla de grillos. Es decir, donde no salimos y donde nuestras élites políticas y económicas no logramos respirar. Recordemos que cuando se gesta el mercado común centroamericano, donde Costa Rica está incluido, Costa Rica participa de tal también. Sin embargo, se abstiene de participar en algunas entidades, le hace el Parlamento Centroamericano, donde no encuentra todavía razones del por qué ni para qué, en términos de las posibilidades y los riesgos que implicaba para ellos meter al país que ya vive una democracia, que ya ha vivido una democracia durante tanto tiempo, saludable, razonablemente buena, donde la población está totalmente consciente, participa, está de acuerdo y cree en los partidos políticos, a un proceso en donde aparentemente no les convenía porque tal institución no tenía ninguna... Por supuesto. Una pregunta. En los años 80 empezamos ese proceso de apertura democrática en los países del norte de Centroamérica. ¿Está ese proceso democrático hoy en día en riesgo con todo lo que está pasando actualmente, con los gobernantes que estamos teniendo? ¿Estamos en riesgo de una nueva militarización? Yo diría que todavía un poco más fuerte, es decir, los principios básicos de la democracia liberal en Centroamérica y en otras regiones del mundo está hoy pasando sus peores momentos. En el caso concreto nuestro, creo yo que dada la precariedad, los procesos democráticos de los años 80, en Guatemala, en El Salvador,
Honduras y Nicaragua se han levantado muy tímidamente. Y de pronto hoy estamos otra vez viendo cómo los avances han sido mucho menores de los que en la práctica aparecen ahí redactados y demás. Y entonces frente a esa precariedad, hoy estamos en una suerte o en un principio de un retroceso muy significativo, en donde creo yo que se están poniendo de manifiesto una especie como de rasgos de un nuevo tipo de autoritarismo. No el autoritarismo per se de las dictaduras militares, digamos, de los años que ya comentamos, sino de un nuevo tipo, pero finalmente autoritarismo que lo que está diciendo es más fácil hacer esos retrocesos que consolidar unas democracias que son más de papel que en términos reales. Estamos condenados a no tener democracias auténticas en Guatemala y en el resto de países de Centroamérica, exceptuando Costa Rica, por supuesto. Yo diría que si la sociedad civil organizada como tal, que no la tenemos todavía, es parte del proceso y la oportunidad que creo tenemos como ciudadanos, nos movemos activamente a buscar coherencia y consistencia en un movimiento nacional, como en algún momento se lograron agrupar, creo yo, en Ecuador. Sí, el riesgo es muy alto. Estamos viviendo en unos procesos de anarquía que se aceleran, se profundizan. La desobediencia a la ley aquí es deporte de todos los días, de todas partes y de todos los colores y de todos los sabores en la sociedad. No importa que sea izquierda o derecha. No, de tal suerte que yo creería que ese proceso de anarquía facilita las posibilidades para que de pronto un estamento militar o fuerzas de la sociedad un poco mejor estructuradas y con ideas y conceptos claros por buenos líderes puedan ser conducidos hacia un cambio del sistema más allá de los partidos políticos. ¿Alguna esperanza con la clase política en Guatemala, por ejemplo, para que podamos tener esa clase política respetable que existe, por ejemplo, en Chile o en otros países de la región? En el corto y mediano plazo, no. Y no lo digo en términos de un mensaje solo pesimista per se, sino creo que no nos hemos dado el tiempo, la tarea e inclusive el cuestionamiento de la necesidad de erigir, construir esa clase, ese sector dirigencial, no solamente a nivel político, sino también a nivel de dirigencia económica y de dirigencia social. Es decir, hoy existe una crisis de liderazgo profundo en Guatemala, en esta parte de Centroamérica, y por supuesto también a nivel mundial, pero en la parte que nos toca a nosotros, creo que el hecho de no habernos preocupado por esa formación de un nuevo tipo de ciudadanía, evidentemente pone en riesgo los avances que de pronto son pequeños y nos ponen más en predisposición a estos escenarios de mediano plazo. Tenemos que estar entonces en 10 segundos. Yo personalmente creo que no hay esperanzas, como dice Renzo, de corto y mediano plazo. Sí creo que es una tarea relevante, importante, que tenemos que asumir en este momento en la sociedad en donde podamos. Este programa, por ejemplo, es parte de la tarea de construcción del Estado que creo deberíamos ir asumiendo a través de la promoción y divulgación y presencia de gente con mejores pensamientos de carácter político. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por su análisis y ojalá que podamos salir de este laberinto en el cual estamos y en donde pareciera que en el corto plazo, como ustedes muy bien decían, no hay salida, pero no tenemos que perder la esperanza. Así que muchas gracias por su análisis. A ustedes muchas gracias por su atención. Regresamos en un momento.